¿Vivir en un bosque o como hippie en Tulum? Recorrer el mundo en globo. Convertirse en escritor. ¿Andar en patineta o manejar un convertible? El mundo está lleno, pero lleno de ideas románticas. ¿Quién no ha tenido una? En la romántica idea hablo sobre todo eso que idealizamos y que en la práctica muchas veces no es tan bonito como se imagina. Soy Carla Ochoa. ¡Mua! Pues bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos como primera invitada, a Alicia González, acá Taciturna Feliz. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues un honor estar aquí estrenando este gran podcast, este proyecto. Antes que nada, te quiero platicar un poquito de lo que vamos a hacer aquí. Más que una entrevista, es una charla. Ya sabes que a mí me gusta y siempre hago eso en todos lados. Cuando me invitaste a presentar tu libro, fue lo primero que te dije. A mí no me gustan las presentaciones de libro, pero por supuesto que puedo ir a charlar sobre el libro en público. Sí, me encantó la dinámica que se generó, o sea, un diálogo y la gente estuvo entrándole sabroso a la discusión sobre... A mí me parece que es lo más valioso. Al final de cuentas, ¿qué es una presentación del libro? No, o sea, más que decir, acabo de escribir este libro, estoy muy orgullosa de él, ¿qué más? O sea, ¿de qué trata? ¿Qué te inspiró? Todo lo demás. Entonces, en ese sentido, a mí se me hizo muy interesante. Y ahora que estamos y tenemos la oportunidad de tener un micrófono abierto, pues me gustaría que me platicaras un poquito de tu libro. Pero primero vamos a empezar con tu trayectoria. Ah, claro que sí, cómo no. Pues bueno, tengo escribiendo bastante tiempo. En el 2010 publiqué un poemario que se llama Inventario de Ilusiones, de un concurso por parte de la convocatoria de Cuadernos Existir, un proyecto que salió en Humanidades. Como De que la UABC. Así es, como que el flashback, ¿no? Ajá. Ahorita que retomo la experiencia. Oye, pero eso fue hace 12 años, ¿estás consciente? Sí, claro, y es como, ¿sabes, no? Todo un cambio. ¿Y qué pasó con ese libro? Pues tengo uno que otro ejemplar todavía. Y curiosamente el viernes que tuve una charla en el Secut de poesía, que querían incluir ahí la cuestión de equidad, ¿no? Ah, Poetas, claro. hombres y poetas, mujeres. Y A dije, ver, "Ok, vamos a empezar a desmenuzar ese tema que a mí me encanta. ya sabía. Con respeto. Ok. ¿Cómo se llama ese evento en el que participaste? ¿Era algo de ciclo de poetas jóvenes? Ciclo de poetas jóvenes, charla con autores. Entonces, pues, la mayoría eran hombres y me incluyeron a mí y pues dije, ok, vamos a dar esa oportunidad y hablé de mi trayectoria, de mi primera publicación, de este libro Inventario de Ilusiones, que siempre empezamos escribiendo de amor, desamor y esas cosas, ¿no? O todavía. Los primeros temas que te hacen pues latir rapidito el corazón, me parece que son las primeras inspiraciones de las que todos escribimos, ¿no? Aparte, estando en la universidad, pues también como que te inspira, ¿no? Tu experiencia, lo que escuchas, lo que lees y todo eso. Sí, oye, pero tú escribiendo tu primer libro hace 12 años de poesía, claro que esos poemas iban dedicados a alguien. ¿No te dio pena que todo mundo se enterara de algo tan íntimo como es la poesía y sobre todo de amor y de esos temas? ¿O qué sentiste cuando prácticamente abriste tu corazón al mundo, pues? Porque eso es lo que piensas y todo. Sí, me dio algo de pena, pero como no mencioné nombres ni datos específicos, pues fue como, que la gente piense y perciba lo que guste, ¿no? O sea, lo curioso de la poesía o en general de la literatura es la parte críptica, o sea, como que decimos y no decimos, ¿no? Y la gente lee entre líneas y cada quien saca sus conclusiones. Entonces fue divertidísimo, pero te voy a confesar algo, aprovechando aquí el espacio. Cuando empecé a leer los poemas de Inventario de Ilusiones fue como, canijo, yo escribí así hace 12 años, o sea, es como mirarte un espejo, ver fotografías de hace Una foto tiempo. vieja. Sí, una foto vieja y decir, esto todavía soy yo, pero ya no tanto, o sea, ya son otras búsquedas. Pues es que de hecho, a mí me parece que, por ejemplo, la gente que es súper productiva, porque tú sabes que hay escritores que escriben un libro en toda su vida y hay otros que son muy productivos, como Daniel Salinas es un caso de las personas más productivas que conozco. Claro. Y te das cuenta de cómo los libros se van convirtiendo como si fuera eso, una fotografía de quién eras en ese momento, de quién eras hace 12 años. Entonces, a mí me resulta sumamente interesante saber que todavía coincido con algunos pensamientos de hace tanto tiempo y hay otros que dices, no hay forma en que yo haya escrito esto, por Dios. Así, ¿No te justo así da me sentí. cringe? O sea, entre... Sí, me leí así como que hasta el ritmo, el uso de ciertas figuras, las palabras, Ajá. pero a la vez dije, bueno, es parte de lo que vivimos como seres humanos, ¿no? O sea, Sí. tal vez no siempre en el arte, pero sí de que a los 20 pensaba y sentía de una forma, a los 30 pues ya es otra cosa, ¿no? Totalmente distinta, claro. Sí, claro. Oye, pero ¿tú cómo te sientes de ser considerada una voz de poeta joven en Tijuana? Porque ¿cuántas mujeres más había en la ponencia?
Pues fui la única. Ya Pero sabes. solamente son 4 sesiones. Hay que Ajá. darles oportunidad, ¿no? Y digo, yo entiendo, fue como cuestión de agenda, Sí. pero pues me sentí algo halagada, o sea, en el sentido de que, bueno, se está valorando el trabajo que una llegó a hacer en la universidad. Bueno, junta un par de poemas, edítalos, mándalos a concurso, queda, va, se imprime y adelante, ¿no? Al final eso me puso en el mapa poético, ¿no? Que algunos todavía, sí, la poeta, y yo, pues ya interrumpí la poesía, migré a la narrativa, que me fue muy difícil. Tú estuviste en estos Sí, inicios. ahora vamos a ese punto exactamente. Tú eres conocida por todo el medio como Alicia la poeta, ¿no? Ajá. Entonces, ahora que te vemos con este nuevo libro que traes en las manos, que es un libro de cuentos, es como, a ver, pero que no eras poeta, ahora como que eres narradora, a ver, ¿y tú por qué quisiste explorar más por lo narrativo que por la poesía? Siento que me buscaba otro medio de expresión y a la vez de explorar con las historias. De repente escuchaba o percibía tanto a mi alrededor que decía, ya no es suficiente con la poesía. Y no estoy demeritando el trabajo poético, se me hace increíble porque estás abstrayendo parte de la realidad, ¿no? Pero con las historias, pues me estaban surgiendo. Pues me empecé a meter a talleres, a leer un poco más, ir a eventos, y así básicamente poco a poco, ¿no? Y pues este libro nació, va a sonar como un cliché, pero ¿qué no hicimos y deshicimos en pandemia? Pues Ajá. un poquito antes de pandemia empecé a escribir algunos de estos cuentos, otros pues los estuvimos tallereando ahí con los Sí. compañeros. Pero tú, ¿cómo te sientes con ese brinco? ¿Cómo te sientes tú? O sea, ¿te sientes cómoda? ¿O todavía dices, ay, qué complicado, ¿por qué me metí en esto? Estoy en una intersección de lo que dices. O sea, me siento cómoda porque, wow, por fin pude. Y por otro lado, sé que me falta todavía. O sea, tengo muchas historias que quiero contar. Y obviamente siempre cuando piensa uno en un proyecto, piensas en unidad temática. Aunque no lo vayas a mandar a concurso. O sea, Sí. nada más con el hecho de querer publicar un libro es como, o querer mostrar algo al mundo, esa necesidad. ¿No? Entonces estoy como sedienta de historias y tengo que estar abierta a los sentidos, a ver qué pasa en el taxi, qué pasa en la calle, qué pasa en la casa, con los vecinos, o sea, o qué construye mi mente, ¿no? A partir de los estímulos que recibo. O sea, estoy contenta por un lado. O sea, es un reflejo de toda tu realidad actual, pues, ¿o cómo? Es una parte nada más, digamos que la mitad, no completamente, ¿no? Porque yo siento que cualquier escritor o artista tiene algo autobiográfico, poquito o mucho. Sí, claro, Obviamente, estoy o sea, súper de acuerdo. muchos lo niegan, o sea, pero como dice por ahí un psicólogo, no me acuerdo si es John, ¿no? Carl Jung, lo que niegas te somete, pero bueno, ese es otro tema muy Sí. profundo que no vamos a hablar tanto. Pero en el arte es inevitable, hay una proyección, eso es inevitable. Entonces sí hay algo de realidad, pero me gusta jugar con ella. Yo siempre escucho una conversación, veo una situación o algo y digo, aquí tengo una parte de la historia y yo construyo el resto. La realidad es un rompecabezas. Exactamente, y precisamente a eso me quería acercar, a tus procesos creativos. Se puede decir que yo, por ejemplo, ando todo el día con el chip activado para encontrar historias, en todo momento, en una situación, en el tráfico, que detecto aquí, en una canción, en una peli. Siempre estoy buscando como qué me va a disparar para escribir una buena historia y como que mi cabeza está pendiente de esos estímulos para cacharlos y que no se me vayan. Eso. Pero hay gente que de plano le nace de la nada, ¿no? O sea, de repente sale una ideíta por ahí y de ahí desarrollan todo un tema. Entonces hace rato me topé con una frase que se me hizo súper interesante y que replica una idea de una vez que fui a una presentación de Rivera Garza Cristina Rivera Garza. en el Secut, que estaba presentando su último libro. Entonces ella decía que los escritores escriben sobre sus obsesiones, ¿no? Entonces a mí me parece que obviamente escribimos de las obsesiones porque estamos buscando siempre algo que nutra lo que ya tenemos en la cabeza, ¿no? Algo que ya esté en nosotros y que de repente nos dé un poquito más de contexto. ¿Tú cómo lo ves de ahí? ¿Realmente agarras el puro disparador y creas la historia o tú ya traes algo en mente que dices, ah, claro, con esto lo complemento? Yo creo que es una mezcla de ambos factores y dependiendo de la etapa en la que estemos, ¿no? Vamos migrando también los temas, ¿no? Por ejemplo, claro. ahorita, pues tengo unas historias que no se publicaron en Border Woman, pero que sí talleré ahí contigo y los compañeros y ya me generó otra temática, ¿no? O sea, por ejemplo, esas historias familiares que vamos cargando, ¿no? Que genera como una corriente de psicología, de pensamiento que algunos creen, otros no. La ciencia dice que es pseudociencia, lo que son las constelaciones. No soy así como que, 100% creyente, Sí. pero sí digo que algo de eso sí debe de haber, ¿no? Entonces hay unas historias que digo, mira, esta está buena, ya estoy pensando en esa cuestión, ¿no? Claro, Los pero temas. ¿sabes? Lo que a mí me gusta de tu narrativa es que en ningún momento es aleccionadora, ni en ningún momento dice como qué tiene que hacer el personaje, ¿no? Nunca se ve forzado a hacer algo que no quiere,
presentas la historia y presentas la problemática y ya es tarea del lector identificar qué saca de la historia, ¿no? Tal vez es puro entretenimiento, tal vez saca alguna lección o algún pasaje interesante que pueda acoplar a su vida o tal. Pero yo sí tengo un tema con la gente que, por ejemplo, dice, tienes que hacer las cosas así. Y siento que tú estás muy del otro lado. O sea, sí te has dedicado honestamente a contar lo que tú sientes y a contar historias, pero en ningún momento a leccionar cómo debe ser o a detenerte a preocuparte de temas del feminismo y tal. Como que atormentan a tus personajes, pero no dices qué está bien y qué está mal. Y eso se me hace muy valioso, dejar como abierta la interpretación al lector. Sí, pues tampoco se trata de dividir, ya estamos bastante divididos por las corrientes, digo, se respetan y todo, pero creo que cada quien es libre de cómo lo interpreta, cómo lo vive y cómo lo percibe, ¿no? Al final, en mis historias se basan mucho en lo psicológico, en lo que piensan, lo que sienten, eso que a lo mejor les cuesta mucho trabajo expresar abiertamente. Y hay algunos que literal están al borde y otros que sí logran el cometido de, ¿sabes qué? Esto no me gusta, quiero terminar con esta situación, etcétera, ¿no? O sea, y creo que eso es lo importante. Por eso que no podemos agradecer, por decir algo, a Virginia Woolf, es el flujo de conciencia, ¿no? Que para algunos puede ser muy tedioso, pero para otros es maravilloso. Pero obviamente A ver, ¿cómo? dosificado. Explícamelo porque no tengo idea. A ver, explícame eso. Sí, pues lo que piensa y lo que siente el personaje tal cual, así, sin tapujos, ¿no? Obviamente, pues yo lo hago con cierto ritmo, puntuación y eso, pero en su momento Virginia Woolf o, por ejemplo, ¿no? Y hay otros autores contemporáneos, ¿no? Pero es algo que me gusta mucho, o sea, pero obviamente dosificado, porque apenas me estoy atreviendo, ¿no? A mostrar la parte psicológica. Y obviamente te pones en el papel de tus personajes, los observas, casi los entrevistas, ¿no? Y mentalmente, o a veces la vida te los presenta y a ver, ¿por qué piensas y sientes de esa manera? ¿Por qué decidiste eso? Sí. O incluso hay grupos en Facebook, redes sociales, que la gente cuenta sus cosas. Y de ahí a veces digo, esto es una buena historia, voy a agarrar este cachito y vamos a cambiarle y quitarle cosas, ¿no? O sea, todo recurso es válido. Yo creo que un escritor la hace periodista también, la hace reportero, porque claro. Investiga. Es que mira, se me hace que vamos a quitar un chorro de frases cliché que se utilizan desde tiempos inmemorables a la hora de que alguien quiere escribir. Yo me acuerdo que cuando empecé se escuchaba mucho una frase que más que frase era un consejo que decía, escribe sobre lo que conoces. Y a lo largo de los años me he dado cuenta de que, oye, pues también puedo escribir de lo que no sé. Yo sé que va a ser una súper aventura porque no sabes las investigaciones que te avientas cuando estás obsesionada con un tema. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo nada de idea de la ciudad, el país donde vive mi personaje, a lo que se dedica, qué siente y tal, pero me meto a investigar y hacer una investigación propia, termina siendo una sabionda del tema. Entonces eso también está muy padre. O sea, no necesariamente tienes que escribir de lo que sabes, también de lo que no sabes y quieres saber, porque ciertamente te vas a empapar. Y eso se me hace súper interesante. El hecho de no tener límites de que, oye, entonces, si no sé nada de la Segunda Guerra Mundial, nunca voy a poder escribir de eso. Claro que métete a los libros, lee a gente que ha escrito sobre lo mismo y seguramente vas a tener un buen libro también. Sí, es inevitable. Yo creo que creamos a partir de otras creaciones, de otras obras de arte, ¿no? Siempre hay una influencia temática, musical, de cualquier índole, incluso como dices, literaria, ¿no? Y es algún descubrimiento muy padre. A mí me ha gustado descubrir cosas, temas. O sea, si quiero hablar de una persona de la tercera edad, pues tengo que meterme en su psique, ¿no? O platicar con gente de esa edad y simultáneamente con otras situaciones, porque si no, ¿qué sucede? Pues vamos a escribir inventando. Y a veces cuando uno no confía en lo que escribe, ¿qué sucede? Es algo de novatos, ¿no? Que incluso de gente con experiencia todavía nos pasa. Exageramos o que no suena verosímil, ¿no? No sé si recuerdas cuando tomamos un taller con Elma Correa, que hace una ficha de un personaje que hay en su refrigerador. ¿A dónde va a salir un sábado por la noche? ¿Qué hay en su librero? O sea, cosas que dices, ¿este dato para qué me sirve? Y luego, claro. Ya, o sea... Haz de cuenta que le construyes un perfil policíaco, ¿no? Exacto. A tu personaje donde dices cómo se llama, cómo se ve, qué hace, qué le gusta y todo lo construyes y a partir de ahí se puede facilitar cómo va a reaccionar en tu historia. Sin embargo, también hay muchos testimonios de escritores que a mí se hace muy chistoso que dicen, oye, sí es cierto que yo soy el personaje, pero de repente el personaje cobró vida e hizo lo que quiso dentro de mi historia. Claro, te habla en tu cabeza, ¿no? En el momento que escribes y dices, ¿sabes qué? Le voy a dar el giro de tuerca, o sea, ¿por qué voy a darle el final feliz? ¿Por qué le voy a dar el final feliz? O sea, yo creo que tiene que ser dependiendo cómo la historia te vaya guiando, ¿no? Algo que yo he aprendido en algunos talleres, aparte de esto de Elma, tomé un tallercito con Crosswhite y decía, la escaleta, y yo,
No se me olvida. A ver, en 5 o 10 renglones, escribe qué va a pasar en tu historia. En acciones, verbo, sujeto, predicado, acá, ¿no? Y sí, o sea, puede ser una buena estrategia. O hacer como una síntesis, ¿no? En un parrafito, qué pasa al inicio, desarrollo y final. O sea, cada quien tiene sus métodos, ¿no? Yo hago notitas en el teléfono de un tema que se me ocurre y en un parrafito. Ahora el chiste es cómo lo voy a desarrollar, ¿no? O sea, ya tengo como en forma general. Ahora, ¿cómo lo hago? Ese es el reto, ¿no? Sí, no, es un súper reto porque también yo encuentro pues es que vivimos rodeados de historias, aunque queramos escaparnos por la tangente, no podemos. ¿Por qué? Porque te subes al carro, prendes el radio y sale una canción con una historia, Sí. vas por la calle y te topas a mucha gente, entonces las historias están en todas partes. Nada más que a mí me parece que la forma de distribuir historias en este formato que nos gusta a nosotras dos, que es el libro, es un poco más complicado que transmitirlas por otros medios. Y toco el tema porque me parece muy relevante que entre tú y yo empecemos a comentar de nuestra feria del libro de la ciudad, ¿no? Sé que la Feria del Libro de Tijuana fue la primer feria antes de que existiera la de Guadalajara y la de Monterrey, que son pues las ferias más importantes del país, y sin embargo siento que nos hemos quedado súper atrás y que aunque tengamos un lugar estratégico como es Tijuana, que estamos en frontera con San Diego, que es una zona que en los últimos tiempos ha tenido un auge increíble en cuanto a la cuestión económica, médica, turística, entonces es un boom. Y me pesa mucho saber que no tenemos un evento a la altura, un evento literario a la altura de la ciudad o de la zona, de la región, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo mal aquí? Porque yo veo que las historias se consumen en todos lados. ¿En dónde está Netflix? ¿En dónde están las películas? ¿Dónde está el cine? ¿Dónde están los podcasts? Todos los envases en donde pones las historias se colocan y se venden súper bien. Pero por alguna razón, cuando ese envase es de hojas de papel y una cubierta, como que se detiene el proceso. ¿Qué crees que pase ahí? Tristemente, pues me duele que no tengamos este año Feria del Libro en Tijuana, porque ya teníamos como esa esperanza, ¿no? 2 años sin ese evento y de repente que siempre no, por cuestiones de cualquier índole, que pues se comprende. Y yo creo que pues los que estaban fundando toda esta mezcla cultural, libresca, donde se compartían nuevas publicaciones y demás, pues a lo mejor sería, ¿cómo dicen por ahí? Cuando alguien no puede hacer algo, delegar o incluir, ¿no? Un poco más al sector privado, no sé, iniciativas que de alguna manera saquen adelante este evento. Tal vez investigar cómo lo lleva a cabo, por ejemplo, los organizadores de estas ferias que comentas, ¿no? O sea, ¿qué onda ahí, no? O sea, ¿cómo le hacen? ¿De dónde obtienen los recursos? ¿Nos podemos quedar con esas ganas? ¿O los ciudadanos, por iniciativa propia, podríamos organizar algo? Sin demeritar a los libreros, claro está, ¿no? Hay cuestiones ahí, pero creo que ahí se podría tener una iniciativa, ¿no? Pues claro, no, es que yo veo eventos maravillosos realizándose cada fin de semana. Sí, claro, independientes o de iniciativa privada, pero ahí están. Y hasta a veces con mejor organización. Sí, claro. Y esas historias, poemas, lo que sea, cualquier expresión artística tiene esa necesidad de mostrarse. Entonces, si no están esos espacios, ¿por qué no generarlos nosotros, no? Ahí está el reto. Hay que tomar esos ejemplos, ¿verdad? De ferias independientes o ferias como la FIL, ¿no? De Guadalajara. Yo tengo ese sueño guajiro, ¿no? A lo mejor lo compartes conmigo, ¿no? De que la Feria del Libro de Tijuana sea al mismo nivel que la de Guadalajara o del Zócalo. O sea, ya, como dices tú, estamos en una zona estratégica. Yo ya me imagino las maravillas que se pueden hacer. Estamos en una gran zona. Nos visitan turistas de todo el mundo. O sea, ahorita las circunstancias están así. Ya más adelante, pues vamos a ver qué iniciativas se van dando, ¿no? Hace ratito estábamos comentando de un evento en Rosarito que es de arte precisamente y se lleva a cabo por iniciativa propia, ¿no? Pero también la agenda cultural, política, artística o de turística más bien, pues tiene ciertas prioridades y ciertos intereses. Eso es inevitable, ¿no? O sea, sí, lo que yo digo es que ¿por qué no mezclarlo? Por ejemplo, a mí me parece que cuando hablamos de libros y hablamos de por qué no se venden tanto como se deberían de vender, siempre resulta, es que no hay apoyo, ¿no? Y nunca hay apoyo. Pero realmente, ¿en cuántas partes del arte hay ese apoyo por parte del gobierno? O sea, ¿por qué tenemos que estar cobijados a que el gobierno nos esté dando una lana para hacer lo que tenemos que hacer? Es como que si toda la industria musical se detuviera porque, oye, es que el gobierno no me auspició mi disco. Y sabemos que la iniciativa privada en ese sentido pues te coloca en otros lugares. Entonces, lo que yo pienso es, ¿por qué estamos llorando de que el gobierno no apoya la cultura si en realidad no necesitamos que la apoye? Yo creo que los productos son lo suficientemente buenos para que
por sí mismos tengan un valor. O sea, que no tenga que ser de que, ok, estás hablando de libros, ya le toca al gobierno, qué aburrido. No, o sea, estás hablando de cosas padres que también tienen su público. Simplemente vete a las publicaciones y la gente indignada porque no hay una feria de libro aquí, ¿no? Entonces, o te vas a las librerías. ¿Cuánto te cuesta un libro? Ninguno te baja de 200 pesos. O sea, ¿de qué es negocio? Claro que es negocio. ¿Por qué tenemos como que esta limitante de esperar a que nos regalen el recurso para poder hacer una feria de libro a la altura de nuestras esperanzas? ¿Por qué no empezar a mover iniciativa privada? Que nosotros sabemos que en Tijuana hay muchos empresarios que siempre están buscando proyectar mejor la ciudad, ¿no? Y hemos visto claros ejemplos de esto. O sea, al final todo es política, pero tú sabes que Tijuana Innovadora es un eventazo. Sí, Entonces, claro. trae grandes propuestas a la ciudad, proyectos se desarrollan ahí. ¿Por qué no hacerlo aquí en Tijuana? O sea, aquí yo puedo decir que habemos muchísimas editoriales independientes, pero como que no sé si falta unidad entre nosotros para echar adelante estos proyectos o realmente qué es lo que haga falta, pues, porque sé que apoyo del público lo hay, porque lo Sí. veo cada que hay una feria de libro, están llenas. Sí. Vas a conocer nuevos libros, vas a conocer nuevas personas, o sea, Exacto. no varía en nada a una feria de otra cosa, ¿no? De cómo se hacen las ferias ganaderas y demás, que son Ándale. eventazos, pues. claro, Ahora claro. ¿por qué ha de ser demeritado, no? Si es algo que todos buscamos. Exactamente, yo creo que con esa serie de propuestas que estamos haciendo, bien se podría cimentar una feria de libro, no este año, pero a lo mejor el siguiente con una gran calidad, ¿no? Pronto, porque hace falta. Y sobre todo hacerla de otro nivel, ¿no? Y como dices tú, que las editoriales independientes se unan con ese objetivo en común, los libreros, que de repente algunos pueden ser un poco celosos, ¿no? Que deberían de dejar eso a un lado. Al final están comercializando con una gran maravilla que son los libros. Unos de cierta manera, otros de otra, de ciertos títulos, etcétera, pero lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa que admiro de cierta manera es la de la Feria del Libro Antiguo y Usado de René Claro. Castillo. O sea, hay que reconocerle su talento, su iniciativa, su esfuerzo. O sea, ahí va poco a poco. Yo me acuerdo en el 2010 o cuando iba a la universidad y ver esas carpas, eventos, agenda, ahí pues se me hacía increíble, ¿no? O sea, wow, o sea, qué padre. Y que Fíjate, siga, ¿no? claro que sí, porque ahí vemos el esfuerzo de una sola persona, ¿no? Que afortunadamente siempre es muy dinámico, siempre está promoviendo cosas y pues el simple hecho de que exista su librería es un gran aporte a la cultura de la ciudad. Y ese es un perfecto ejemplo de cómo con iniciativa se pueden hacer grandes cosas. O sea, imagínate, él es uno. ¿Cuántas editoriales independientes no habemos? ¿Cuántos editores independientes no habemos? Entonces, a mí me parece que más que falta de ganas es una falta enorme de organización para que tengamos la feria que queramos, porque pues tenemos el Baja California Center que no se usa en absoluto y que está impresionante. Oh, qué buena idea. Oye, para conciertos muy de vez en cuando, ¿no? Ujú. O las expos esas que se hacen, ¿no? Que está bien, me encanta la artesanía, ¿no? O incluso hasta, ya estoy pensando, ¿no? Afiliarse algunos con las líneas de transporte, llevar gente, porque obviamente hay gente que a lo mejor no tiene vehículo y dice, "Oye, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Quiero Sí. ir. Ah, pues ofrecemos una ruta especial, o sea, imagínate nada más. Claro. Qué maravilla sería. Ya veo los stands de editoriales internacionales. Mejor estamos soñando, ¿no? Es Pero la romántica de tener una feria de libro a la altura de los lectores tijuanenses, por Dios. sí, 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 no, o sea, poco a poco. Pues mira, a mí me llamarás soñadora o idealista, pero a mí Digo, se me hace que ni siquiera nos tenemos que comparar con las ferias de otro lado. Creo que aquí tenemos lo que siempre ha diferenciado a Tijuana del resto de las ciudades de México, que es una esencia particular, claro. que hay tanta convergencia de culturas, que hay gente de todos lados, que todos tenemos distintos gustos, que al final me parece que eso es lo que nutre muchísimo más cualquier evento cultural que haya. O sea, tú date una vuelta y ve qué tan Sí. distintas son las personas que acuden, ¿no? Sí, Y de eso es lo hecho. padre, pues al final de cuentas, digo, nosotros estamos hablando de la Feria del Libro porque es algo que nos gusta a nosotras dos. Ay, sí, sí. Pero es increíble que ver, no importa cómo te veas, al final hablamos de lo mismo, ¿no? Y es unión, al final de cuentas, este tipo de eventos unen. Y al final de cuentas, eso es lo que hace la cultura. La cultura une, el arte une y transmites un mensaje. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo de que más gente se vaya poniendo las pilas de decir, oye, no tengo que esperar a que salga un cheque del ayuntamiento ni del Secut. Ujú. Esto es redituable. Entonces, creo que es cuestión de tiempo. Vamos a hacer una pausa porque ya pasó media hora. Después de una breve pausa, continuamos. Y qué bueno que pausamos, ¿sabes? Porque
Yo tengo muchas ganas de hablar de la romántica de ser escritor, o sea, es algo que me mueve desde dentro. Y siento que alrededor del escritor hay muchos mitos y como cosas que debes de hacer si eres escritor o cosas que irremediablemente haces si eres escritor, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en esta vida bohemia que se dice que llevan los escritores. ¿Tú qué tan cierto? Porque yo sé que hay de todo, ¿no? Entonces, yo sé que hay distintos tipos de escritor. Más no sé cuál es la perspectiva general. ¿Tú qué opinas? O sea, si hay esta vida ondita bohemia o neta, es algo que los propios escritores nos inventamos para justificar que nos gusta tomar y andar ahí. Yo creo que hay varios arquetipos de escritores y Ujú. acabas de describir a varios, unos que van entrando en esa dinámica, o sea, el alcohol es inevitable, en las tertulias, en las presentaciones de libros, ¿no? Algunos como lectores, otros como escritores, aparte de ir a ver qué leen, qué presentan, pues vamos a tomar vino, relajarnos. El arte es un vehículo de expresión en cualquier forma y muchos dicen que hay una especie de, no quiero decirlo tan tétrico como persona maldita o que trae un issue, un rollo, ¿no? Y pues que trata de solucionar publicando, pintando, haciendo algo. No es 100%, ¿verdad? Puede haber una parte, pues todo depende. Pero la bohemia, vamos, es genial. Aquí no le encanta ir a un concierto, una obra de teatro, una presentación de libro, aunque no conozcas nada. Y bueno, aprovechando aquí el espacio, me acordé que en verano fui a una nueva librería en el centro, Ediciones Caradura. No sé cómo se Ay, no he llama. ido, platícame. Está chiquita, pero está padre. El espacio muy privado. Fui a la presentación de un poemario de una chica, ahorita olvidé el nombre, pero es una poeta de Rosarito y me quedé fascinada. O sea, yo iba caminando, de repente, ay, voy a ir a ver qué hay. Oye, va a haber, porque yo veía la mesita, una ya conoce, Sí. como que veía que estaban preparando algo y yo, me encanta Ajá. porque se da la charla íntima, ¿no? Claro. Y sí, está padre el espacio. Oye, es que claro, es totalmente distinta la presentación de un libro a un libro de narrativa o un libro de lo que sea en contraste con un libro de poesía. Claro. A mí me toca, o sea, es otra dinámica totalmente distinta. Ciertamente es muy íntima y ahora que lo pongo en mi imagen, digo, todos los poemarios que he escuchado presentarse en el Secud, en el IMAC y así, como que tienen demasiada luz. Como que el lugar en donde se debe presentar realmente es como en un bar, ¿no? En un teatro muy Sí. oscuro. Sí, yo creo que la poesía es muy íntima, no Ujú. rechaza las grandes audiencias, pues Jaime Sabines vino hace unas décadas y sí llenó el Teatro del Secó, ¿no? Pero pues hablamos de Jaime Sabines, ¿no? Pero sí, la poesía es un género muy íntimo y la verdad, siendo honestos, para acaparar lectores, pues si le pones cuento, novela, poesía, pues lo más probable es que te agarre novela o cuento, ¿no? Y es Ujú. válido. Pero sí se genera un ambiente de confianza, ¿no? De diálogo, pero es muy distinto, como dices tú. Es que a mí se me hace de súper valientes, para empezar, escribir poesía. Sí. Segundo, de súper mega valientes, dejar el testimonio por siempre en un libro. Y tercero, de súper mega hiper valientes, leer en voz alta tu poemario. O sea, no. Sí, porque luego pasa que se vuelve un tono, ¿no? De lamentación y se vale. Y ya ves que hay nuevas, ay, ¿cómo le dicen? Estéticas, nuevas propuestas, el spoken word, el performance, Ajá, la claro. improvisación, que está padrísimo. Yo llegué a ir a uno que otro tallercillo, nomás experimentando cuando escribía poesía y sí, hice un performance ahí en un lugar independiente Ay, pues con un claro. amigo. Y Es es que, genial. claro que Son no es lo mismo que procesos. te lean un poema así a otro de que se encarna en, ya sabes. Claro, en un casi micromonólogo, ¿no? O sea, que Sí. traes vestuario, te aprendes tu guión y sabes a dónde moverte y qué hacer. Claro que uno Yo- no se protege con el libro, ¿no? O sea, aquí está mi obra, aquí Sí. estoy yo, pero No, cuando pero yo no, súper prefiero el performance. O sea, neta, eso. tú lo escribiste, tú lo sentiste, prove it, Sí, ¿no? claro, exacto. Haz que los otros sientan, ¿no? Y Sí. aparte creo que como escritoras nos sirve. Aunque no te vayas a dedicar a eso, por lo menos sueltas, ¿no? Más la pluma. Entonces son otras formas de experimentar. Entonces sí recomiendo ir a presentaciones de poesía. Incluso aunque no escribas poesía, pues nos dicen las reglas. Bueno, no reglas, sugerencias literarias. Lee un poquito de todo, desarrollo humano, poesía, novela, lo que salga, te guste o no. Es importante hacerlo, ¿no? Para tener noción de lo que se está creando. O sea, decía Borges, la lectura es una forma de felicidad, ¿no? Y si eso no te hace feliz, déjalo. Ay, sí, claro. Es que aparte creo que en eso se basa mucho los estigmas del libro, Ujú. de los malos libros. Entonces ya piensas que todo libro es aburridísimo, ¿no? Y empiezas a catalogar así.
Entonces se me hace que esa es una de las principales fallas. ¿Por qué? Porque encuentras una canción que no te gusta y dices, X, hay 1000. Pero libros no siempre pasa así. Decir, X, hay Ajá. 1000, que tal vez dentro de esos 1000 sí me vaya a gustar alguno. Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, he intentado leer un libro a mis 20, indigerible. 25, indigeribles. Y ahorita los amo, ¿sabes? Entonces también Sí. depende mucho de la etapa de tu vida en la que estés para ver si ese libro va contigo en ese momento o no. Sí, creo que tiene que ver con la madurez lectora y las experiencias, ¿no? Creo que es Las algo experiencias, importante. nombre. Sí, sobre todo que dices, ay, aquí estoy conectando con este personaje, con esta Sí, no, situación, la forma aparte, de narrar. ¿sabes qué es lo que me ha pasado A últimamente? ver. En todos los aspectos, las experiencias, creo que mucho del gusto se basa en la empatía. El hecho de generar empatía, por ejemplo, con José José o Ah, con el Buki, por ah, Dios. Claro que esas son cosas de cultura popular. experiencia. Claro, Sí, claro, es está como bien. cuando eres súper joven y no te gustan algunos sabores súper amargos. Ah, Hasta que sí. ya eres adulto y dices, claro que me encanta la aceituna. ¿No te ha Simón, pasado? sí, 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 claro, que dices, ay, yo no consumía. Por ejemplo, a mí no me gustaba el rábano y ahora me encanta el rábano en los tacos, las tostadas Te con cambia el limón. gusto de todo. O Oye, sea, sí, ya tenemos un ensayo literario de eso. El tema de cómo evolucionan, migran los gustos también, ¿no? Eso es interesante, incluso en la lectura, como dices tú. A veces es digerible, a veces no. Hace unos años leí este librito, ¿cómo se llama? Como una novela de Daniel Pennac y te habla de los derechos del lector. Y hace poco le decía a mis alumnos, porque aparte de escritora, pues doy clases, entonces les dije a mis alumnos, nada, pues lean este libro, se trata de los derechos del lector, bla, bla, bla. ¿Y saben cuál es uno de ellos? El derecho a no leer. Y les digo, ¿cómo que un libro que te dice los derechos del lector y uno de ellos es a no leer? Pues sí, porque va a haber obras que no vamos a querer leer, sí, no vamos a claro. querer terminar. Tenemos la libertad de decidir qué leer, qué ver, cerrar el libro, en qué momento, ¿no? Sin que nadie nos lo diga, sin que nadie nos obligue. Es un acto voluntario. Ahora sí que valga la romántica idea, ¿no? Ajá. No, y aparte, el hecho de que te diga, puedes parar, ya te quita cualquier compromiso con algo que no te guste. Ay, oye, como el este de, ¿cómo se llama? Juan Rulfo. No oyes ladrar a los perros. Eso sí lo deberíamos decir. Ah, no es cierto, no lo voy a decir. Sí, sí, no, al lado se va a derretir aquí adentro. Ah, claro, es que hay un pasaje muy interesante de Juan Rulfo, uno de los cuentos que se llama, No oyes ladrar ¿no? a los perros. Entonces es un pasaje, de hecho es de mis favoritos, ¿eh? Ah, mira, ¿lo ves? Es la historia de un señor que lleva sobre los hombros a su hijo Ah, sí. y él ya está desesperado porque no llegan al pueblo al que van, ¿no? Entonces él todo el camino va diciéndole, hijo, tú que vas ahí arriba, no escuchas ladrar los perros, como muy desesperado porque aparte el hijo había sido como un muy mal hijo, era un ladrón Ándale, y sí. que aparte se me hace que venía herido precisamente porque Sí. había estado haciendo algo así. Ajá. Entonces ya este personaje de Juan Rulfo únicamente lo hace por el amor a su esposa, ¿no? Más, Sacrificio, ¿no? Digamos. sí, de que ya ni siquiera lo hago por ti, hijo, lo hago porque tu madre, ¿qué va a decir si sabe en qué condición estás? Entonces Sí. es un cuento muy crudo, muy, es tipo Juan Rulfo totalmente, pero súper mexicano en el sentido de que claro que conocemos a más de una persona que ha pasado por esa situación. Claro, bajo otro contexto, pero con circunstancias muy similares. Sobre esa metáfora. Así Oh, es. sí, léanlo, léanlo. Oye, precisamente hablando de la metáfora, es que es cierto, es bien importante leer. Es que no digo que es necesario escribir poesía porque la verdad yo es algo que no se me da todavía hasta la fecha. Pero el hecho de consumirla sí considero que es necesaria porque siento que te abre otros puentes como de pensamiento, como que te conectan distinto a las ideas, ¿no? Sí, aparte sirve para el ritmo y la puntuación en la escritura de los textos, ¿no? Es algo que me he dado cuenta. Entonces, sí, como dices, abre el puente de las ideas, la sensibilidad y a la vez esta cuestión del ritmo. Una vez en una plática, Francisco Morales me dijo, es que en un texto en prosa o en verso tiene que haber ritmo, tiene que haber cadencia. Y dices, ay, ¿cómo? Yo pensé que nada más en el baile, en la música, pues no, en la literatura es como un must be, ¿no? Y en la narrativa, ¿qué hacemos en los talleres normalmente? Compartimos texto, leemos en voz alta y a través de la escucha nos damos cuenta, a ver, esto tiene sentido, no tiene sentido, tiene ritmo, suena bien, las cacofonías y Sí. ya te las sabes, ¿no? Pues es que hay muchas cosas porque no me acuerdo qué escritora, me parece que Cristina Rivera Garza otra vez. Ajá, Ella mencionaba, es que durante su charla habló mucho de sus procesos creativos. claro. Uno de ellos era que escribía recién al despertar. Wow. Entonces ella decía que ese estado onírico como que le ayudaba a conectar historias, ¿no?
Pero otra cosa muy importante era que al final de su sesión de escritura era que ella leía en voz alta todo lo que había escrito. La verdad yo no lo hago en solitario, de ponerme a leer en voz alta. Pero cuando lo hacemos en los talleres, a veces dices, no manches, aquí hay un error, aquí hay otro. Sí. Entonces te das cuenta de cosas que en la lectura silenciosa no te brincan. Ujú, ciertamente. O incluso para compartirlo, ay, te autoeditas, ¿no? Pero te cachas en una trampa. Sí. Pero es asombroso, a mí me gusta. Y a través de los talleres, las críticas, uno aprende a digerir las observaciones, ¿no? Hay gente muy sensible que dice, Sí, vamos "Ay". a empezar a hablar de talleres literarios. Déjame inaugurar la sección, ¿eh? Sí, sí, sí. No, vamos a hablar de talleres literarios, claro. ¿Quién Muy no ha bien. pasado por uno? Ay, ya sé. Es que es verdad, Alicia. Tú Sí, eres neta. una persona que tiene una enfermedad llamada talleritis aguda. Ay, Estás en un sí. taller, estás en otro y cuando no lo estás tomando, lo estás impartiendo. Entonces, a ver, dime, ¿qué te ha dejado tanto tallereo? ¿Tú lo Híjole. recomiendas, no lo recomiendas? ¿Qué has sentido con tu voz interior? ¿Sientes que la estás perdiendo de tanta crítica? A ver, platícame. Híjole, pues me siento saturada. De repente digo, ay, ya ocupo un break, ¿no? Uno aprende a distinguir qué críticas tomar en cuenta y cuáles no tanto, ¿no? Y conocer diferentes propuestas artísticas. Y pues ahora sí que tenemos que hacer un espacio, ¿no? Porque si hace falta, como dicen, el detonador, el pretexto para escribir. Uno por iniciativa propia sí lo hace y se puede dar el tiempo, pero el estímulo de saber que tu texto lo va a leer otra gente es como, ya, lo Ok, tomo. pero tú te estás enfocando únicamente en talleres de compartir. Compartir e impartirlos me hace que yo lea y busque ejercicios para poderlos asesorar. Ahora sí que estar de los dos lados ha sido increíble. Me encanta estar de ambos lados. Obviamente dependiendo cómo vaya fluyendo, ¿no? Si estoy leyendo tal autora, digo, esto le va a servir a mis compañeros del taller, se los voy a compartir. Y el Ay, claro, lo ejercicio. recuerdo. O sea, es que no saben, pero Alicia y yo hemos sido compañeras de taller por más de 3 años. Oh, sí. Entonces, constantemente escucho eso. Qué interesante esa referencia. Se la voy a compartir a mis alumnos. Entonces, me Ándale. imagino que así es como vas cruzando todo en general, ¿no? O sea, lo que encuentras ahí interesante es, lo voy a compartir con mis compañeros de taller, ¿no? Entonces, todo el tiempo cruzando información. Está súper interesante eso. Ahora, ¿cómo compaginas esto de ser maestra y ser escritora? Híjole, pues ahorita estoy en eso. Yo creo que dividirlo entre 50 y 50, ¿sabes? Y creo que me ayuda mucho porque al final ambas me obligan, me llevan a ser creativa. Entonces, imagínate, ahorita doy clase de literatura en preparatoria, tercer semestre, a 5 grupos. Y me encanta, aunque de repente me obligo a ser creativa, no estar diciendo lo mismo como un robot, ¿no? O sea, tengo que compartir la misma información, pero pienso en 6 maneras diferentes, o 3 por lo menos, para que no se me haga tan tedioso, de compartirla de manera creativa. Ahorita lo que hago es de los libros que ya leí, los releo y busco como un fragmento que sé que les pueda gustar, como que, la frase del día, el toque lector, ¿no? Porque aparte, pues, estoy tomando un diplomado en mediación lectora, Ajá. que me encanta, porque pues recuerda cosas de fomento a la lectura. A mí me encanta trabajar en eso y pues es parte de la materia prima de la que me dedico. Y de ahí, o sea, mezclando, como dices tú, conectando la información. Es que a mí se me hace que estás en el punto medio, porque por un lado eres una creativa que escribes narrativa, escribes poesía, últimamente el ensayo creativo, pero también estás del otro lado, porque además impulsas a que tus alumnos escriban. Entonces estás tanto siendo creadora como siendo promotora de la lectura y de escribir literatura. De hecho, sí, incluso alumnos que dicen, no, profe, es que yo no escribo, no me gusta y que no sé qué. Yo, estos alumnos que no les gusta leer o escribir son mi reto. Y de repente los cacho y me cuentan hasta lo que no. Pero los temas te van llevando, el estilo, ¿Sí, tú crees? ¿no? A ver, Claro. platícame de eso, porque, por ejemplo, yo pienso, y es un tema que discuto constantemente con un amigo muy cercano, Ándale. ¿escribes para ti o escribes para los otros? ¿Escribes para desahogarte o para que te lean? Yo digo que 50 y 50. Es inevitable. Ay, toda la noche has dicho 50-50, por Ay, Dios. sí. Ya, estás demasiado Sí. políticamente correcta. No, o sea, ya, arriésgate. Bueno, ya, 70-30, más para mí y 30 para el público, ya, pues. Sí, o sea, lo que es, ¿no? Sí. O sea, Sí. si hablamos de cifras, ¿no? Es que siento también, proceso. si te vas 100% al público, ¿dónde estás tú? O sea, estás Sí. escribiendo algo que no sientes y que no, nada más para que se venda, o sea, es como... No, digo, algunos autores y artistas son así, saben lo que les funciona y lo que les vende y qué bueno, pero todos
mínimo porcentaje, lo que tú quieras, necesitan contar y expresar algo, ¿no? Y esas historias o esas obras de arte son las que más venden, porque sabes que viene de algo verdadero. Al final todo se converge en las emociones humanas, en los temas universales, el amor, odio, vida, muerte, y agrégale otros, ¿no? Pero se subyace en eso. Y ya lo traduces a otros subtemas, ¿no? O sea, hablamos del amor, las relaciones humanas, el odio, la envidia. Lo que ¿te conlleva. refieres a que escribas de lo que escribas, Pero siempre se van resume, a caer en exacto. esos temas? Claro, y cualquier obra de arte, aunque sea ciencia ficción, gótico, erótico. Siempre vas a hasta- terminar en lo... Sí. Pues al final de cuentas, ¿qué es lo que buscamos como humanos? No siempre terminamos en la filosofía, queramos o no. Sí, exactamente. No, que yo soy del campo de la ciencia, sí, pero requieres de un análisis, de una metodología, ¿no? Ujú. Entonces, pues en ese camino andamos. Que por cierto, en ese camino andamos, me llama mucho la atención ahora que esta pequeña frase hace referencia a un título de un libro que a mí me encanta mucho, A ver. de Rosina Conde, que se llama Arriera Somos, Ah, sí. que me llama la atención que tú seas de una generación de poetas jóvenes, pero también hay otra generación de poetas jóvenes que ya no están jóvenes. Pues ni tanto. Pero se llevan muchos años, o sea, ¿qué es lo que marca una generación de poetas en una ciudad? ¿Tú sabes eso? Híjole, pues yo creo que los temas y la forma de abordarlos, ¿no? Ahorita me estoy acordando, digo, de generaciones en generaciones, de las primeras, Víctor Soto, Ruth Vargas Leiva, Rubén Vizcaíno, que fue promotor cultural. De hecho, acá, ¿no? Me tocó ir a la presentación del poemario de Carmen Campuzano en la Ajá. Casa de la Cultura de Playas. Fue una experiencia increíble porque previo a la presentación, que estuvo padre, muy íntima, Ruth Vargas Leiva casi nos contó cómo le fue en la plática de Alejandra Pizarnik. Y para mí fue como, ¡oh! O sea, no fui, pero el hecho de haberle escuchado a Ruth Vargas Leiva fue Claro. como haber ido. Y dije, wow, no, que sabías que esto y que el otro y que acá. No, pues no sabía. O sea, el chisme, bueno, no chisme, bueno, sí, la plática informal, hablando de una gran Ay, es que poeta. claro que es chisme. La literatura es un chismesote, o sea. Claro. Por eso yo digo, sí. ¿cómo que no te gusta leer? ¿Te gusta chismear y no te gusta leer? ¿De qué me estás Yo así hablando? les digo, muchachos, hay chisme literario. ¿Sabías tal cosa de Elena Garro, Octavio Paz, Rosario Castellano? O sea, no es de meritar a los escritores, ¿verdad? Tampoco, pero pues la Hay realidad, chisme las en todos cosas. lados, sí, claro. Sí. No, hombre. Entonces fue increíble. Y es lo que te da el hecho de tener contacto con otros autores. Te da acceso a cierta información. Claro. Y la forma en que lo contó Ruth Vargas Leiva, que la estoy empezando a leer, ¿no? Digo, te va a gustar ese poemario porque no ¿Por está qué? tan como que... Me encanta la sencillez. Yo admiro Ah, ok. mucho eso en la escritura de Ay, poesía narrativa, la No, yo en todo. sencillez. Sí, yo hasta le agradezco, porque uno está saturado que dices, a ver, pónmela más tranquila. Entonces, este poemario, Los Nombres Pendientes, está editado por Cetis Universidad, que curiosamente, qué padre que una institución tenga su propia editorial, ¿no? Ah, claro. Sí. Pues es que sabemos que está al frente Néstor Robles, ¿verdad? Sí, Otro claro. escritorazo de aquí de la ciudad. Así es, de ciencia ficción y demás, que también da talleres y obviamente Sí. pues eso influye, ¿no? Entonces recomiendo ese poemario, Los Nombres Pendientes de Cetis Universidad. Son poemas muy sencillos que hablan de lo cotidiano, cosas sencillas, ¿no? Muy, muy padres. Sí, como que vemos auge de escritoras últimamente. Fíjate que escuché de un amigo muy cercano una frase que se me hizo muy cierta y muy triste a la vez. Ha Oh. sido la frase más triste que he escuchado en los últimos años. Y era porque estábamos hablando que había ido él a una presentación de un libro escrito por una mujer. Entonces le encantó tanto la escritora como el libro. Me mencionó que están hablando de la literatura escrita por mujeres en la ciudad y tal. Y entonces voltea conmigo y me dice, Carla, tienes que ser muy cuidadosa con lo que publiques. Y luego hizo un silencio y se quedó pensando, bueno, no, lo que sea que escribas te lo van a aplaudir. Entonces fue un súper shock de pensar que eso sea una realidad, que por el hecho de ser mujer, generes lo que generes, ya vas a tener una audiencia llena y la aprobación de la sociedad. Entonces a mí se me hizo muy triste pensar que sea cierto, que por más mal que escriba una autora, pues va a recibir reconocimiento simplemente por ser mujer. Híjole, pues muy controversial el comentario, que se puede interpretar en muchas formas, pero yo creo que es algo ingenuo pensar eso, que por el género al que se pertenece se va a tener un público, ¿no? Yo creo que el público se determina a partir de la obra o como consideré hace rato, relaciones públicas. El mundo así funciona. O sea, funciona por, no quiero sonar tan romántica, pero sí, el talento que tienes, lo bueno que eres en algo, pero a la vez con quién te relacionas, a quién conoces y cómo coordinas esa parte, ¿no? Independientemente si eres hombre o mujer o cómo te sientas identificado. Creo que es eso, ¿no?
Y yo creo que en las presentaciones se mide como esa audiencia, seguidores, el rating, ¿no? De un escritor o escritora, el momento en que organizas algo. No creo que el género determine si vas a recibir aplauso o no, la Claro. verdad. Es que sabes que también tengo otro debate con respecto a eso. Tú sabes que las redes sociales han venido a revolucionar la vida de todos, ¿no? Y que antes no conocíamos a los autores. O sea, eran letras y si acaso si no venía la fotografía, pues tú jamás ibas a saber cómo era ese autor si no veías la foto en su libro, ¿no? Y de un tiempo para acá me doy cuenta de que ya si tienes muchos seguidores en redes, tal vez te facilita publicar, ¿no? Como es el caso de las figuras públicas que publican libros y se venden solos y que son libros bestseller. Ahora, ¿tú qué tan importante crees que sea que un escritor tenga que tener al día sus redes sociales o simplemente darse a conocer a través de su trabajo, que es escribir? Yo creo que es parte importante, o sea, casi obligatoria, pues para hacerte notar, ¿no? Más allá de la obra, que las editoriales, muchas prometen, otras no cumplen, otras sí, pero es casi parte primordial, ¿no? Es una extensión de su trabajo artístico, porque al final vas teniendo presente, ok, ¿qué está leyendo? ¿Qué está escribiendo? ¿A dónde va? Yo, por ejemplo, sigo a Liliana Bloom, ¿no? Acaba de regresar, creo que de Panamá, va a ir a, a la Feria del Libro de Los Ángeles, está promoviendo esta novela juvenil, da talleres, etcétera, ¿no? Y así te das cuenta de lo que va haciendo, va creando, ¿no? Creo que es algo increíble. Tener ese Claro, aparte de contacto. que está padrísimo poderle seguir la huella a alguien que admiras, ¿no? Sí, claro, y ver lo que le gusta, lo que lo disgusta, y ahora conoces incluso hasta su postura política, a veces cómo se llama el perro, el gato, lo que sea, ¿no? ¿Qué A serie mí me ve? parece, fíjate, entrando en ese tema, que cada vez está más difícil separar, ahora sí que el autor de la obra, no este debate que ha habido por los siglos de los siglos. Sí. Y realmente ahorita hay muchas cosas que tomas en cuenta a la hora de que si te gusta alguien o no te gusta, si lo lees o no lo lees, hasta qué ideologías políticas tienen, qué opinan sobre un tema, sobre si le entra un libro o no. Y creo que eso estamos experimentándolo en varios lugares, no nada más hablando de autores, obviamente también en música, en los mismos podcasts, oye, ¿sabes qué? No voy a escuchar este porque tiene cierta ideología y tal. Entonces, pues este debate siempre ha estado, ¿cómo separar? ¿Separar o no? ¿Se vale o no se vale? Entonces yo más bien lo que había pensado hasta estos días era que dejar eso punto y aparte, pero de donde sí no podemos desligar a las obras para no ser injustamente críticos hacia ellas es de la época en la que se escriben, ¿no? Porque nosotros ahorita tenemos más libertades de escribir, pensamos distinto, todos tenemos acceso a un nuevo pensamiento gracias al internet, gracias a lo que sea que tengamos acceso, tenemos oportunidad de pensar distinto, cosa que no pasaba hace años, ¿no? Exactamente. Entonces, se me hace muy duro ponernos a criticar obras de hace más de 50 años atrás, que las Ándale. cosas eran políticamente distintas en todos los aspectos. No hablo nada más de política, perdón. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Se puede separar al autor de su obra o no? ¿Y qué tan pro estás de esta cultura de la cancelación de autores? Ay, justamente estaba pensando en eso, que había que ibas para allá. Yo según lo super mega disfracé. Sí, no, yo Fallé. ya estaba pensando, ya dije, ya sé para dónde vas. Fíjate que nos puede dar la tendencia, al menos a mí, sé que a ti también, de, ok, ya por la no moda, pero sí de que tanta divulgación de la obra de escritoras de todas partes del mundo, pues quiero leer más mujeres. No tanto de rechaza las hombres, ya no voy a leer autores, porque yo estoy en grupos de Facebook de autoras que comparten libros, recomendaciones, y la mayoría son de mujeres, pero sí hablan mal de los escritores, de la historia, que Octavio Paz, Elena Garro, pues tal y tal, y así. Ok, sí, pero yo creo que sí podemos separar la obra del autor. Yo pienso. O sea, yo entiendo como ese rechazo como postura política de no, es que tal autor es así, claro. ya no consumo. No vamos a hablar de rodeos, estamos hablando de No. por qué el movimiento feminista ha cancelado a Octavio Paz. Estamos hablando de ese personaje, ¿no? Claro. Y por la Ya situación con está. Elena Garro, claro. Claro, y se cumple el 24º aniversario de su muerte, ¿no? O sea, ya. O sea, datos duros. Sí, o sea, me da tristeza. Murió ahí de enfisema pulmonar, sola. O sea, no es que sea malo, todo lo que vivió, ¿no? Y como escritora olvidada, eso me hace muy gacho. Pero bueno, directo al grano. Ajá. Yo creo que uno decide qué leer, qué consumir, independientemente de la vida del autor, de la obra, ¿no? Digo, yo le encuentro todavía ciertos atributos a la obra de Octavio Paz. No es como que de inmediato mi primera referencia de ensayo mexicano de poesía, pero sí la llego a mencionar, ¿no? Y quien tenga curiosidad lo puede consultar.
O sea, en ese sentido, ¿no? Creo que ya ahorita en la agenda, tanto académica, de talleres, incluso de presentaciones de libros, es más, de pláticas de autores, tiene que ser equitativa. Ujú. Ya, por ejemplo, en algunos años, los libros de literatura en bachillerato, no sé, en universidad, nada más incluían casi autores varones, el 90%. Y yo me enojé y dije, oye, ¿por qué no mencionan autoras? Ahorita veo que en las agendas ya, pues hay que incluir Rosario Castellanos, Laura Esquivel, y etcétera, etcétera, ¿no? Y está bien. Yo creo que tiene que ser equitativo, pero yo respeto la cancelación, pero no estoy de acuerdo. Creo que es algo extremista. Yo no estoy en nada a favor de que sea equitativo, ¿sabes? ¿No? Yo pienso que las antologías se deben de componer, digo, dependiendo del tema de la antología, obviamente, pero si estás hablando de los mejores poetas, de los mejores narradores de cierta época, de cierto movimiento, tienen que ser los 10 mejores independientemente de qué género. ¿Cómo que van a ser los 5 mejores hombres y los 5 mejor mujer? Pues la agenda. O sea, no, No. claro. O sea, puede ser 7 hombres y 3 mujeres, o al revés. O sea, independientemente de la cantidad, ¿no? Al Sí, o sea, final, sin hasta parece que soy inclusión. una antifeminista, feminista, No. pero la verdad es que me hace mucho ruido el hecho de que se Hace- otorguen lugares a gente que no se lo merece, nada más por el género. Y no digo que no haya no. mujeres súper talentosas, que ciertamente las hay, que no digo que nos necesiten dar los espacios para nosotros poderlos tener. No, nosotros nos podemos crear nuestros propios espacios. Pero sí me hace mucho ruido eso de que, ¿por qué tiene que ser 50-50? O sea, hay veces que van a ser 8 mujeres buenas y 2 hombres nada más. O sabes que todas las 10 son mujeres porque son buenísimas, mucho más que todos los otros hombres que participaron. Y eso se me hace que no es equilibrio. O sea, Yo sí creo son- que sigue una agenda de inclusión. Sí. O sea, siguiendo una pero eso agenda. se me hace tan hipócrita y no estoy nada de acuerdo. Bueno, ahí puede haber situaciones que sí dices, ay, de a lo mejor una obra de 20 autores, a lo mejor de las autoras, solamente 5 son buenas, ¿no? Siguiendo una política, pero abrimos espacios, ¿no? Yo creo que Sí. tendría que hacerse de manera meticulosa, ¿no? A lo mejor no tomarlo tan a la ligera, pero sí digo que no se vaya al extremo tampoco, porque yo no cancelo lecturas de escritores por cómo fueron en su vida, al final pues, es aparte, ¿no? Digo, Ujú. yo creo eso, ¿no? No, pero aparte, no- ¿sabes qué? A mí se me hace que eso de dejar de leer a alguien porque no comulgas con su ideología, Hombre, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer, de comer, de beber? O sea, no o sea, quiero hasta se me criticar a hace los como que grandes. interesante, ¿no? O sea, ¿cómo piensa alguien que piensa distinto a mí? ¿Cómo no va a ser interesante de leer eso? Alguien que piensa tan distinto a mí, ¿cómo ve el mundo, no? Exacto, te hace ruido y a la vez como, ya entiendo por qué. O sea, si leemos literatura costumbrista, ¿qué podríamos agarrar de ahí? No, entender cómo funciona o funcionaba la vida de esta manera. Más, o sea, yo voy también, ¿cómo funciona la cabeza de este güey que me cae tan gordo? Exactamente, No. o sea, sí, o sea, yo creo que hay que saber las dos versiones de la historia, tanto la real como la Ándale. ficticia en los libros. La otra vez sí me aventé esos microdocumentales en YouTube de Elena Garro y vi como 3, 4 videos, dije, para corroborar, porque siempre uno te va a decir una cosa, otro te va a decir otra. Ah, sí, mezclas fuentes para Sí. obtener una en A medio. ver, y dices, ok, no, pues sí estuvo feo la relación, ¿no? Porque Elena Garro en la universidad estaba en el taller de danza, creo que hasta diseño, o sea, yo no sabía eso, ¿sí? Es que me encanta que sabes muchos datos. Ajá. Yo sé, es lo que hice en mis vacaciones, ¿no? Y de repente se enamora y todo lo que pasa, ya no la sabemos. No sé si viste la película, la de los adioses, de No, no la Rosario vi. Castellanos. Está padrísima, aunque muchas no les gusta porque se centra mucho en la relación con Ricardo, ¿no? Que pues, le puso muchas trabas, pero bueno, Rosario Castellanos adelante. Ah, claro. Ah, no es cierto. Claro que la vi. Por supuesto Sí, que me la vi. encanta. A mí me encanta, la verdad, me encanta. Así es como, órale. Es que mira, ahorita hice un pequeño giro para buscar en mi librero un libro Sí, sí, sí. que precisamente es de Nitro Press, que hablábamos de Mauricio Vares hace claro. rato. Y es de una mujer que se llama Eve Gil. Ella es una Sí. ensayista, es buenérrima. Entonces este libro se llama Evaporadas, las chicas malas de la literatura. Y evidentemente habla de Elena Garro. Pero lo que me llama la atención de este libro es que es una recopilación de historias de escritoras que más allá de que no hayan sido reconocidas por la sociedad, Eve Gil reconoce que ellas se pusieron en un papel de víctima. Que ellas, si sufrieron abusos por parte de su esposo, pues fue porque ellas lo permitieron, ¿no? Más que nada, como que están en esa postura, consciente o inconscientemente, de lo que les hizo la vida, ¿no? Entonces me hace muy interesante observar esta escena con estos lentes que te dice, ok, es cierto que tal vez no fue reconocida esta escritora, que es maravillosa, que tiene una novela increíble, que tiene un libro de poesía que no había podido salir a la luz por culpa de este señor, pero el hecho de decir, oye, pero también
ella pudo haber hecho otra cosa, ¿no? ¿Sabes? O sea, no quedarse en ese lugar. Y no la estoy juzgando y no estoy diciendo que todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer. Pero también se me hace muy cómodo culpar a Octavio Paz y santificar a Elena Garro. Ya llegar a ese extremo no, porque si vas a consumir algo por mera ideología, pues no hay un convencimiento tal cual, ¿no? O sea, cada uno tuvo sus estilos literarios y formas de hacerlo, ¿no? Uno va, bueno, yo como autora y lectora voy por la obra, voy por el estilo. Pues sí, y ¿sabes qué? Eso me hace pensar en que la postura contraria a la que yo tenga es revictimizar a Elena Garro. O sea, ya fui víctima, si le queremos decir así, y ahora por de su comercializar, esposo. Ajá, y ahora nosotros la volvemos a victimizar porque, ay, a que pobrecita. se venda, Ajá. hay que comprar. Digo, pues sí, viéndolo de esa perspectiva, probablemente, ¿no? Por eso Pero se me hace tan gastado ya usar a estos personajes de la historia como referencias para todo el movimiento de la literatura. O sea, ya se me hace cansino, ya se me antoja escuchar propuestas nuevas y decir, oye, ¿sabes qué? Ya pasó, ya se murieron. o por Hay nuevas ejemplo, escritoras escribiendo que podemos promover. claro, ¿Sabes? las nuevas y también, por ejemplo, de otros géneros. A lo mejor no he leído tanto como debería, pero pienso en Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas. O sea, no he escuchado tantas historias así trágicas de, ay, sufrieron y esto, y ve las maravillas literarias que Ay, hicieron, no, son ¿no? maravillosísimas. O sea, y no resuenan tanto, como dices tú, en este papel de victimización o revictimización. O sea, Sí. creo que debería dejarse de lado. Ajá. Y suenan menos. Es que te digo, el chisme vende. Deja. No, por supuesto que desde luego. A ver, ya vamos a darle una ojeada, ¿eh? Porque este sí lo he visto en alguna de las librerías, que no diré el nombre. Pero sí lo he visto, ¿eh? Me llama la atención. ¿Vienes de Dorothy Parker? No, ahí están en el reverso, Sí, viene la lista de todos Sí. de todas las Mira, escritoras. Pita, Silvia Plath. Oye, acá, Wolf, Anne Sexton. Oye, sí, Bueno. viene una mezcolanza buena, ¿eh? Vamos a parar ya, Sí, ya me emocioné. porque ya llevamos la hora, me parece. Entonces, te quiero dar muchísimas las gracias de haberme acompañado en este episodio 0 del podcast La Romántica Idea. La pasé súper bien, espero que tú también te hayas divertido y pues espero que haya una segunda ronda. Claro que sí, con mucho gusto, ya sabes. Y estoy agradecida y pues ahora sí que contenta. Y mucho éxito por este proyecto. Vamos a estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego.